Encontramos encantados de que asistan a este webinar. Mi nombre es Jorge Rivera y soy el gerente comercial de Aditec Ecuatoriana. Hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Mauricio Cornejo Martínez, quien estará a cargo de hablarnos sobre el fenómeno de la corrosión en el concreto. El doctor Cornejo es profesor titular de la ESPOL en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, área de materiales. Obtuvo su doctorado en Bélgica en el 2015. Ha escrito más de 22 artículos en Scopus y actualmente se desempeña como revisor para la revista Q1 Construction and Building Material. El doctor es un apasionado de la investigación. Lo dejamos con él. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación como ponente para este webinar. Muchas gracias por la oportunidad. Déjeme compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar con este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias a Aditec por la invitación y gracias por el tiempo para escuchar este. Realmente es un tema muy apasionante y vamos a mostrar los argumentos por los cuales lo decimos a lo largo de esta charla. Esta presentación trata de ver los aspectos básicos, elementales, sin profundizar, de todos los mecanismos y todos los factores que afectan, principalmente la corrosión del acero de reforzamiento por medio del ingreso de cloruros y de carbonatación. Hay otros tipos que los hablaremos de manera muy somera. Sin embargo, estos dos mecanismos son los que más afectan a las estructuras que actualmente están en servicio. Al final lo veremos también brevemente. Hay muchas estrategias de mitigación. Trataremos de enumerar y decir algunas de las bondades. Pues bueno, a manera de introducción, podemos nosotros mencionar que el concreto es el material de ingeniería más usado en todo el planeta. Desde que Aspin, a los albores del siglo pasado, patentó el cemento, lo hemos estado utilizando en casi todos los continentes, en casi todos los ambientes. Y eso ha traído problemas, como lo vamos a ver más adelante. A partir de los años 60, investigadores, principalmente en Estados Unidos, en monitoreos de puentes, se dieron cuenta que la corrosión empezaba a afectar en el hormigón armado que estaban diseñados esos puentes, que en principio se creían que iba a durar para siempre. Sin embargo, esta evidencia de la corrosión del acero en los años 60 llamó la atención y levantó la conciencia de que es un problema que se va a venir a medida que el tiempo va avanzando. En general, el gasto por reparación, por mantenimiento de estructuras afectadas por corrosión prácticamente llega al 3% del PIB mundial. Aquí tengo dos gráficos un poco para mostrar lo que estamos mencionando. Y les llamo la atención estos son distintos materiales de ingeniería que utilizamos. Aquí están rocas minerales industriales, metales, productos de madera. Y vemos cuál es la proporción de los materiales basados en cemento. Inclusive, desde los albores del siglo pasado hasta entrado este presente siglo, vemos que han habido ciertas fluctuaciones que se debieron a crisis, grandes crisis que pasaron en el siglo pasado y que están ocurriendo. Vemos que ha habido fluctuaciones que han afectado el consumo del hormigón. Sin embargo, se recuperaron con el tiempo. De tal manera que esta crisis que estamos pasando, estamos seguros que nos recuperaremos y otra vez volveremos a tener el consumo de hormigón con el cual estamos acostumbrados. También encontré una revisión bibliográfica, lo que gastan países principalmente del primer mundo, de zonas templadas, en reparaciones, en mitigaciones, en prevención de corrosión, generalmente en barras de acero, hormigón, y vemos que aproximadamente el 3%
del Producto Interno Bruto, lo cual es una cantidad significativa comparado con otro tipo de gasto que también sería de una importancia suprema. Sin embargo, se tiene que prevenir la corrosión del hormigón. Muy bien, entonces entramos un poco en materia y como preámbulo hablaremos un poquito de la hidratación, ya que este es un factor muy importante en la comprensión del fenómeno de corrosión. Aquí tenemos una gráfica donde vemos la evolución de los productos de hidratación del cemento. Como ustedes bien saben, el cemento ordinario Portland está constituido por 4 fases, ¿no? 2 silicatos, silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminatos, y también tenemos nosotros el yeso que le agregamos al clinker como una manera para controlar el fraguado inmediato. Bueno, aquí les llamo la atención al volumen de poro y aquí vemos nosotros un esquema de la estructura en la parte baja y vemos que a medida que va pasando el tiempo de hidratación, va pasando el fraguado, va endureciéndose, el volumen de poro de la estructura va decreciendo. Esto es importante. Este volumen de poro, por supuesto, depende del diseño de mezcla, ¿no? La cantidad de agua que le añadan. Aquí vemos nosotros el crecimiento de los silicatos de calcio hidratado, que dicho sean de paso, son los responsables de las propiedades mecánicas del hormigón. Aquí vemos nosotros una fase muy importante y que la vamos a nombrar en varias ocasiones durante esta presentación, que corresponde al hidróxido de calcio, quien es responsable de la alcalinidad del cemento. Esto es importante porque el ambiente alcalino del hormigón protege al acero de reforzamiento. Acá también vemos en menor grado fases de aluminatos que provienen de la hidratación de los aluminatos que están constituyendo el clinker, los monosulfatos, las reacciones entre los aluminatos y el yeso que se le coloca al clinker para hacer los cementos, que también juegan un papel importante en la absorción de cloruros, como lo vamos a ver un poco más adelante. En términos generales, esas son las fases que nosotros tenemos en el hormigón. Solo puntos importantes de recordar. El pH que se llega cuando ya el hormigón ha entrado a la fase de endurecimiento es alrededor del 12 de pH y depende principalmente del hidróxido de calcio y por supuesto de la alcalinidad del agua de los poros. Las fases sulfatadas son muy importantes porque estabilizan los cloros, como lo vamos a ver un poco más adelante. El volumen de poro es esencial porque a través del volumen de poro, de la tortuosidad del sistema del cemento, nosotros vamos a tener el medio de transporte de fases gaseosas como oxígeno, gaseoso, dióxido de carbono y fases líquidas como el agua. Y eso juega un papel muy importante en el fenómeno de corrosión. Muy bien, aquí tenemos nosotros un esquema bastante simplificado de lo que ocurre en un hormigón. Entonces tenemos nosotros la cubierta de concreto, ¿no? Tenemos los agregados y tenemos la barra de acero de reforzamiento. De manera muy sencilla podemos enumerar 2 reacciones de media celda que ocurren. Una de oxidación, en el cual el hierro que nosotros vemos en el acero, se empieza a disolver por oxidación. Mientras que el agua y el oxígeno empiezan a reaccionar de manera que el oxígeno se reduce y formamos nosotros grupos oxígenos. Aquí hay algo importante. Aquí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta en el fenómeno de la corrosión. Primero, si no hubiera hierro, por supuesto que no hubiera corrosión. Todos los aspectos son importantes. A veces los estudiantes preguntan que por qué el Panteón, por ejemplo, el Coliseo Romano, el acueducto, sobrevivieron tantos siglos hasta ahora. ¿Y por qué presentan estructuras de
30, 40 años, inclusive menos, ya problemas de corrosión. Porque esos materiales duran más. Estamos hablando de un hormigón moderno, con cemento moderno, con alta tecnología. Bueno, la respuesta de la durabilidad nace en el hecho de que esas estructuras antiguas no tienen acero de reforzamiento. Son monolitos. Es decir, que no tienen grandes luces, los pilares y toda la estructura son muy cercanas y no tienen acero de reforzamiento, de tal manera que no puede presentar problemas de corrosión. Por supuesto, habrá carbonatación, habrá otro tipo de problemas por recristalización de sales, pero en el ambiente en el cual están, ese problema se está ralentizando. Muy bien. Sin embargo, nosotros sabemos que el cemento es un material frágil y necesitamos ponerle el acero de reforzamiento para darle ductilidad. De tal manera que nosotros no podemos obviar el acero. Ahora, por supuesto, se puede poner otro tipo de reforzamiento que no esté basado en metales de transición. Pero también podemos hablar un poquito más adelante de eso. Otro aspecto importante es la reacción catódica, en que nosotros necesitamos agua y oxígeno. Es decir, que si en esta estructura hubiese agua, pues sería muy difícil que se produciera la corrosión. Un ambiente seco, esto estaría más protegido que en un ambiente húmedo. Otro aspecto, el oxígeno también juega un papel importante. De hecho, es el que se reduce. Si nosotros limitáramos la cantidad de oxígeno, esta reacción, por supuesto, que también sería ralentizada significativamente. También hay otro aspecto importante de ver. Si nosotros tenemos hierro y tenemos agua destilada, desionizada, lo que veríamos nosotros es que no habría visiblemente corrosión del acero. La corrosión del acero, de cualquier material basado en hierro, está supeditada a la combinación del oxígeno y del agua. Interesante, porque ya más adelante nosotros hablaremos sobre cómo poder mitigar esto y generalmente se basa en detener esta reacción anódica, detener la reacción catódica, limitar la cantidad de oxígeno disponible en el sistema, limitar el ingreso de agua. En eso se basa principalmente. Muy bien, ¿qué pasa con eso? Y una vez que ya ha arrancado esta reacción, pues bueno, en el agua del poro vamos a encontrar nosotros iones disueltos, producto de las reacciones anódicas y catódicas. Vamos a encontrar nosotros hierro disuelto y oxidrilo. Y a su vez se van a unir para formar hidróxido de hierro. Los hidróxidos de hierro ya empiezan a formar un compuesto el cual no tiene las mismas propiedades mecánicas que el acero, que el hierro puro. Si se continúa la reacción y hay disponible más agua y más oxígeno, ese hidróxido de hierro se va a seguir formando el hidróxido férrico de hierro. Y así sigue hasta el siguiente paso, donde va a presentar un óxido de hierro hidratado. ¿Por qué es el problema esto? Bueno, el problema radica principalmente en esto. Esos productos de corrosión, los hidróxidos de hierro o el óxido de hierro hidratado, tienen un volumen mayor que el hierro en el acero. De tal manera que va a hacer una presión en la estructura. Esta presión se va a evidenciar en la superficie como fisuramiento y si sigue aumentando la corrosión, va a presentarse delaminación. Aquí tenemos también otra imagen donde nos presenta el acero, pues bueno, al inicio de una construcción con su
con el hormigón embebiéndolo y manteniendo el pH alto. Está una cubierta de pasivación, pero si empieza a arrancar este mecanismo de corrosión, lo que va a empezar es acumularse esos productos de corrosión con mayor volumen y van a empezar a estar presionando hasta que nosotros encontramos fisuramiento y después de laminación. Esta secuencia que nosotros vemos aquí nos muestra por qué a la corrosión del acero de reforzamiento le llaman el cáncer del hormigón, porque nosotros vemos la evidencia, el fisuramiento, las exudaciones de óxido o la delaminación, ya cuando el acero ha estado en un avanzado estado de corrosión. Como el cáncer, si a la corrosión nosotros lo tratamos, lo prevenimos en un estadio temprano, los costos de mantenimiento, de mitigación van a ser, por supuesto, mucho menores que cuando ya tenemos que reconstruir o hacer zonas de reparación mucho más extensivas. Bueno, entonces vamos a hablar ya principalmente de la corrosión del acero de reforzamiento inducido por cloruros. ¿Y qué aspectos importantes queremos resaltar? Primero, el ingreso de cloruros, por supuesto, debe haber una fuente de cloruros, ¿no? La fuente de cloruro puede ser externa, puede estar en el suelo, puede ser aerosoles en atmósferas salinas cerca de océanos, o inclusive en los agregados puede haber cloruros, o en los aditivos también puede haber cloruros. Pero ahora concentrémonos en el caso de que el cloruro penetra desde una fuente externa, penetra como una solución, porque son iones. Tiene que haber una solución en el cual lo permita ingresar. Hay tres mecanismos de transporte en los cuales nosotros podemos considerar el ingreso de cloruros. La primera, ¿no?, es la permeación de soluciones salinas, la absorción por succión capilar y la difusión de iones por diferencia de concentraciones. Por supuesto, todos estos mecanismos actúan en simultáneo y depende de las condiciones. Pongamos el caso de que estemos cerca del océano y nuestras fuentes sean aerosoles cargados de sales con cloruros. El principal mecanismo de introducción va a ser difusión por diferencia de concentraciones entre la superficie y el interior del hormigón. Muy bien. Sin embargo, cuando empieza a ingresar los iones cloruros, no es que ingresan y van directamente hacia el acero de reforzamiento. Aquí ocurre un mecanismo bastante interesante, la absorción física. Y aquí tenemos un gráfico donde nos muestra un poro, una solución que está cargado de iones. En este caso estamos concentrados en iones cloro. Y estos iones cloro son absorbidos por la superficie, principalmente de aluminatos. De tal manera que esas bases de aluminatos o de monosulfatos que están presentes como productos de hidratación, cuanto más tengamos es mejor porque nos ayuda a fijar el cloro y no permite que ingrese hasta el acero de reforzamiento. Por supuesto, también es absorbido físicamente en los poros de los silicatos de calcio hidratado. En el momento que hay una absorción física, generalmente hay grupos oxidril que se ponen en solución y ayudan mucho a la mantención de la alcalinidad. Hay otro aspecto bastante interesante cuando hay esta absorción, no solamente física en la superficie, sino una absorción química, hay una quimixorción, formando nuevos compuestos. Estos nuevos compuestos generalmente presentan formas de sales de Friedel, que son unos clorosulfatos hidratados, en el cual también
aprisiona, embebe, inmoviliza el ion y ya no está más disponible en solución. Bueno, si estos dos procesos, la difusión de los iones y la absorción no es suficiente, va a llegar hacia la zona del acero. Y en la zona del acero no es que llega el primer ion y empieza la corrosión. Generalmente, iones se acumulan en la capa pasiva del acero y llega a un umbral de concentración en la cual activa eso. Activa el proceso de corrosión. Entonces aquí hay otro factor. El factor es el umbral en el cual comienza, el umbral de composición de cloruros, en el cual comienza la corrosión. Eso se lo conoce como composición crítica o contenido crítico del cloro. En algunas normativas está 0.4% del volumen de cemento. Sin embargo, varía y hay unas variaciones, dicho sea de paso, de esas cantidades entre cementos y entre hormigones de distintas partes. Entonces, las publicaciones actuales mencionan que hay otros factores que afectan a ese umbral, ¿no? Que lo haga más pequeño, que lo haga más grande, y dependen principalmente de la composición del acero. Ya sabemos nosotros que el acero también tiene varias fases de hierro, hay martensita, hay carburo de hierro, vainitas, etcétera, distintas composiciones de fase de hierro con distintas reactividades. También depende de la interfaz entre el acero y el hierro, el tipo de cemento que nosotros estemos usando, el ambiente, de tal manera que lo vuelve bastante compleja. En nuestro país nosotros estamos también muy interesados en conocer con nuestros cementos y con nuestros aceros fabricados localmente cuál es ese umbral, cuál es la concentración crítica en la cual comienza el fenómeno de corrosión. Bueno, una vez que ocurre el fenómeno de corrosión, la forma que se manifiesta la corrosión inducida por cloruros es como lo vemos aquí, por picaduras. Y esto nos va a ayudar a diferenciar de la corrosión por carbonatación, ya que la carbonatación es mucho más generalizada. Muy bien, entonces aquí tenemos ya un poco el resumen, ¿no? Tenemos el ingreso del cloro hacia la zona nódica y empieza a corroerse. El ingreso de agua, de oxígeno en la zona catódica, los electrones se van a lo largo de la barra de acero y los iones en el agua del sistema de poros. Sin embargo, también hay algo interesante que ver. Nosotros notamos que estas dos reacciones están separadas. Si nosotros, hipotéticamente, ya vemos un fisuramiento bastante significativo, ya vemos delaminación, y procedemos nosotros a remover esto y ponerle un mortero polimérico para parcharlo, poner inhibidor, lo que nosotros vamos a provocar es de que esta zona nódica se mueva. Se va a mover. De tal manera que soluciones tipo parche con cemento polimérico tienen que hacerse en unas etapas tempranas, no cuando ya está evidenciado la corrosión y comienza la delaminación. Muy bien, rápidamente nosotros vamos a ver qué es lo que pasa termodinámicamente hablando con los cloruros en este tipo de corrosión. Tenemos, como vimos, el ion ferroso que se pone por la oxidación del hierro, y tenemos cloruro en forma iónica disponible y va a formar cloruros de hierro. Este cloruro de hierro, a su vez, reacciona con el agua que está disponible y va a formar otra vez hidróxidos de hierro. Y vemos un nuevo compuesto aquí, que es un ácido clorhídrico, que dicho sea de paso va a afectar el sistema, porque lo va a hacer perder alcalinidad. Es decir, lo va a neutralizar y lo va a tender a hacer ácido. Y como todos sabemos,
los metales en ambiente ácido reaccionan. Entonces aquí vemos un efecto sinérgico debido a la producción de este ácido clorhídrico en el sistema. Es muy agresivo. Muy bien. Finalmente, bueno, tenemos nosotros este cloruro de hierro con el agua, forma este hidróxido y se descompone el ácido clorhídrico otra vez poniendo en solución iones cloruro y vuelve el ciclo. Entonces ya una vez que ha arrancado esta corrosión por cloruro, es muy difícil frenar. Pero hay algunas estrategias que vamos a mencionar más adelante. Muy bien, entonces queremos puntualizar el efecto sinérgico que hemos estado mencionando aquí. Listo, el incremento de la acidez, bueno, por el ácido clorhídrico, va a promover la oxidación, la disolución del hierro. Y este es un proceso espontáneo, dicho sea de paso. Recuerden que los metales de transición en estas condiciones normales, hasta presión y temperatura, están en forma de óxido. Y nosotros lo hemos reducido para tener metal hierro puro y lo hemos combinado con el cloruro. Lo que está haciendo el acero es simplemente regresar espontáneamente a su condición estándar, que es óxido de hierro. Por eso nosotros tenemos que hacer un constante monitoreo para evitar esa transformación. La velocidad de la corrosión por iones cloruro dependerá de la capacidad de absorber. Entonces, de absorber los iones cloro. Entonces, una manera por la cual nosotros podemos ralentizar este proceso es aumentando las fases que pueden inmovilizar, absorber cloro. Es decir, hacer una fisiexorción o quimiexorción en el mejor de los casos. Solo para puntualizar, esto me parece muy interesante, porque a veces nosotros recubrimos para evitar la permeabilización del agua y el ingreso de oxígeno gaseoso al sistema, pero cuando ya ha arrancado, ojo, el proceso de corrosión y nosotros hemos procedido a hacer un recubrimiento para impermeabilizarlo, lo que nosotros estamos haciendo es un efecto sinérgico porque van a localizarse en pocos sitios anódicos y va a haber una gran cantidad de sitios catódicos, de tal manera que va a resultar en una corrosión por picadura muy severa. Esos pocos sitios se van rápidamente a corroer. El problema de la corrosión por picadura es de que reduce el área efectiva de la barra de acero reforzamiento de tal manera que se vuelve un concentrador de esfuerzo. A menor área, a la misma fuerza, el esfuerzo aumenta. De tal manera que la resistencia a la cual nosotros habíamos diseñado originalmente ya no se puede cumplir más con el acero con un área reducida. Muy bien, ¿qué factores influencian el ingreso de los cloruros? Bueno, habíamos mencionado esto, la capacidad de absorber iones cloro va a depender no solamente de la cantidad de aluminato, sino también de la relación agua aglutinante o agua-cemento. En este caso tenemos nosotros un gráfico donde tenemos distintas concentraciones de cloruro, tenemos la cantidad de cloruros absorbidos y aquí nosotros en un pH fijo y aquí tenemos nosotros distintas relaciones agua-cemento y vemos que a medida que nosotros vamos reduciendo la cantidad de agua-cemento, esa relación, mayor cantidad de cloruros son absorbidos. De tal manera que la reducción de la cantidad de agua-cemento es un factor bastante importante para mitigar el ingreso de los cloruros. Aumenta su capacidad de absorber. El pH también favorece la absorción. Aquí nosotros vemos que a menor pH, este es el pH 12.5, 13, 13.5, y tenemos más o menos el mismo grupo de concreto con distintas relaciones de agua-cemento que vimos en el gráfico anterior.
pero vimos aquí agrupados por pH. Y lo que estamos viendo es de que a un bajo pH favorece la absorción. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque la carbonatación hace el efecto contrario, es antagónico en ese efecto. Entonces lo vuelve complejo el análisis de la absorción cuando hay carbonatación e ingreso de cloruros al mismo tiempo. El cloruro, como lo habíamos mencionado, se acumula en la superficie y, por supuesto, a mayor cantidad de acumulación de cloruro en la superficie, mayor va a ser la difusión. Y aquí hay un gráfico bastante interesante porque no solo me muestra el tiempo de exposición y la cantidad de cloruro en superficie, sino también lo muestra con tipo de cemento. Aquí hay un cemento tipo 1, es decir, tenemos el clinker más el yeso, sin ningún tipo de aditivo mineral, y aquí nosotros tenemos cementos compuestos o pozolánicos. Y vemos que el cloruro se acumula más de manera más significativa en un mayor volumen, una mayor concentración en este caso, en los cementos que no tienen aditivos minerales, principalmente por el efecto que tiene la reacción pozolánica en el refinamiento del poro. Muy bien. Esta gráfica de aquí me muestra el diagrama de Paul-Bates, donde nosotros vemos las zonas en función del pH que presentan corrosión, que son inmunes y que presentan pasivación. Lo importante de este gráfico aquí es de que en presencia del cloro, a cualquier pH, eventualmente va a haber corrosión. Por supuesto que en pHs altos, manteniendo este potencial redox en estas regiones cerca del cero, en pHs altos va a haber esta capa de protección del acero de reforzamiento. Sin embargo, aquí, un poco para leerlo, entenderlo, esta gráfica que aquí me muestra el agua líquida, las regiones de agua líquida. Acá es oxígeno gaseoso, hidrólisis del oxígeno, este es hidrógeno gaseoso. Aquí tenemos el pH de carbonatación cuando se está neutralizando y vemos que en cualquiera de los casos, tarde o temprano, en presencia del cloro, va a haber corrosión. Esta línea de aquí corresponde a una concentración de 0.001 molar de iones cloruro, que es una cantidad relativamente. Muy bien. Listo. Vamos ahora a ver el segundo mecanismo de corrosión que vamos a ver y se refiere a la carbonatación. La carbonatación, como su propio nombre lo indica, es un proceso en el cual produce carbonato. ¿Qué se produce carbonatos? Bueno, va a reaccionar el hidróxido de calcio que habíamos mencionado que era un producto de hidratación responsable de la alcalinidad con el dióxido de carbono en fase gaseosa. En fase gaseosa. Y va a precipitar carbonato de calcio. Como está consumiendo hidróxido de calcio, el resultado es una reducción del pH, una neutralización. De tal manera que a medida que va ingresando esta burbuja de aire con dióxido de carbono, va también penetrando la carbonatación, es decir, un frente en el cual se va neutralizando. Habíamos mencionado por el diagrama de Paul-Bates que pHs altos mantiene protegido el acero. De tal manera que lo que estamos nosotros evitando es esa neutralización. Pero no solo se carbonata el hidróxido de calcio, sino fases anhidras, es decir, fases de silicato tricálcico, silicato dicálcico, que no se hidrataron. Generalmente en los hormigones de alto desempeño con relaciones agua-cemento bastante bajas, hay una considerable fase que no reacciona, que no se hidrata. También es carbonatada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Bueno, vamos a tener algo parecido al ingreso de los iones cloruros. Va a haber un frente de penetración de este dióxido de carbono gaseoso hasta llegar al acero de reforzamiento. Una vez que llega,
y se empieza a neutralizar, el pH empieza a bajar, empieza a despasivarse y entra en una región donde hay corrosión. De tal manera que, bueno, esta profundidad de cubierta es un factor importante en el cual nosotros podemos controlar para evitar el tener un tiempo de vida útil bastante pequeño. Y aquí datos interesantes. Por si acaso a alguien esté preguntando cuál es la velocidad de ingreso promedio, porque no tenemos datos en nuestro país, recién nosotros estamos haciendo experimentos. Para el ingreso por cloruros es bastante rápido, es de 3 a 5 milímetros por año, mientras que el ingreso de frente de carbonatación es alrededor del 0.05 milímetros por cada año. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que entrar en una fase de gaseosa el dióxido de carbono. Muy bien, entonces vemos que los cloruros ingresan más rápido, pero tiene que alcanzar primero una concentración crítica antes de producirse. Acá no es necesario, porque a medida que va avanzando el frente, va neutralizando y eso afecta directamente a la barra de acero. Listo, como lo habíamos mencionado, el dióxido de carbono se transforma como gas y aquí vemos una medida de la porosidad y como es evidente, pues menos porosidad, menor va a ser la difusividad del dióxido de carbono. De tal manera que este volumen de poro lo podemos controlar con una relación de agua-cemento bastante baja. ¿Qué tenemos con la carbonatación? Pues bueno, la carbonatación se incrementa a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono gaseoso. Y aquí tenemos varias zonas. Vemos en la región costa, vemos una velocidad de carbonatación baja con respecto a las zonas rurales, a las zonas suburbanas y a las zonas urbanas. Porque sabemos que en zonas urbanas la concentración de gases de efecto invernadero y dióxido y monóxido de carbono es mayor que en zonas rurales. Y aquí hay algo interesante, porque vemos que en el interior de las viviendas también se produce una gran carbonatación. Ya vamos a ver por qué. La humedad relativa afecta directamente también a la carbonatación. Aquí tenemos un esquema bastante simplificado de humedad relativa, carbonatación y corrosión y velocidad de carbonatación. Este pico de aquí se observa alrededor de 80% de humedad relativa. Y vemos que en humedades relativas bajas, la carbonatación prácticamente se detiene, y en humedad relativas altas, donde se satura el poro, claro, se llena de agua y no puede entrar la burbuja de aire. De tal manera que en esta humedad de 80%, 80, 90, es donde se produce la mayor carbonatación. Y oh sorpresa, esas son las humedades relativas en las cuales nosotros construimos nuestras viviendas aquí en el trópico. Muy bien, la difusión del dióxido de carbono está influenciada por el grado de humedad. Mira aquí este gráfico, también un esquema de la velocidad de carbonatación entre un ambiente expuesto, completamente expuesto, parcialmente expuesto e interno en una vivienda. Nosotros notamos que la vivienda, un ambiente más constante, ha permitido la difusión del dióxido de carbono gaseoso, mientras que este parcialmente expuesto con ciclos de humedad y sol, pues tiene una velocidad media. Y el que está completamente expuesto es un poco más bajo. Y aquí llama la atención también al hecho de que cuando se están diseñando mezclas por desempeño, nosotros tomamos en cuenta los indicadores de durabilidad. Estos factores de aquí son tomados en cuenta en diseños por desempeño para evitar que haya estos problemas. Mire, este mismo hormigón puede estar expuesto y puede estar interno y están sometidos a diversas velocidades de carbonatación. Muy bien. Listo, ya llegamos a la última parte en la cual vemos las estrategias de mitigación. Bueno, para enumerar rápidamente tenemos los parches, morteros poliméricos para reparaciones, los inhibidores de corrosión,
que pueden inhibir la reacción anódica, catódica o ambas, depende del inhibidor. Los recubrimientos protectivos, los recubrimientos con pinturas, algunos inclusive ponen cauchos, protección catódica, cuando ya se tiene una estructura bastante importante, la protección catódica es una solución viable. Refuerzos alternativos, no usar acero de reforzamiento, poder utilizar otro material que no se corroba y nuevos materiales. ¿Para qué? Lo que tratamos de hacer esto es de alargar este tiempo en el cual empieza a ocurrir la corrosión. Al inicio depende de la cantidad de cloro crítico y la difusión de cloro. Y una vez que ha empezado esto, dependerá de la resistividad, de la humedad relativa, la difusividad del oxígeno y de la concentración de cloro. Y lo que tratamos de hacer con estas medidas es hacer lo más horizontal posible esta línea. Eso es lo que ese es el modelo de Tutti que generalmente se utiliza. Rápidamente nosotros vemos aquí estas estrategias de mitigación para reparación, prevención, tanto para cloruros como para carbonatación, protección catódica. Y principalmente cuando ingreso masivo de cloruro. El recubrimiento de superficies, tanto para cloruros, para carbonatos. Para cloruros y carbonatos también aumentar la cubierta para que ese camino entre la superficie y la barra de acero sea lo más largo posible. Entonces, a hacer un parche de cemento polimérico, pero cuando hay una corrosión ligera, si no es ligera, no tiene objeto hacerlo. Inhibidores, principalmente con fluoruros, nitruros de calcio, que protege, temporalmente hay que monitorearlo, aunque ahora hay nuevos diseños de inhibidores, hacer un shot fit con cemento proyectado, con materiales mucho más grandes, con fibras para impermeabilizar. Cemento compuesto puzolánico nos ayuda muchísimo en ingreso a cloruros por el refinamiento de poros. La realcalinización, esto es muy importante, es un proceso de corriente electroquímico en lo cual nosotros aumentamos o recuperamos el pH por medio de un circuito eléctrico inverso. O la extracción de cloruros. De la misma manera, con un circuito eléctrico inverso podemos remover los cloruros. Muy bien. ¿Qué es lo que se busca ya finalmente para terminar esta presentación? El futuro de los materiales de construcción es estos materiales en los cuales no tengamos acero de reforzamiento, que sean, miren, esa ductibilidad, que se pueda doblar y de alto desempeño. Entonces, si no tenemos acero de reforzamiento, pues serán como las estructuras antiguas. Y la duración de este tipo de estructuras con estos materiales va a ser mucho más larga que las que actualmente tenemos. Pues, muchas gracias. Creo que me pasé un par de minutos, pero quería mostrarles esto en lo cual nosotros estamos bastante interesados. Esta es una foto de nuestro laboratorio y estamos probando este tipo de materiales que nos llama muchísimo la atención. Es el futuro de los materiales de construcción. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su exposición. No sé si me escucha. Sí, sí, lo escucho, claro. Ok. Muchísimas gracias. Muy interesante su presentación. Queremos agradecerle nuevamente por haberse tomado el tiempo para poder darnos toda esta explicación sobre la parte de corrosión que, como vemos, es muy importante para el tema de la construcción. Interesante los datos que presentó al comienzo de cuánto influye realmente en el PIB las reparaciones por este tema de estos fenómenos, ¿no? Yo tenía por ahí una pregunta, no veo todavía que nadie nos escriba por el chat, pero si nos puede ampliar un poco en la diferencia de los inhibidores de corrosión de nitrito de calcio versus los de amina, ¿no? Sí, bueno, déjenme regresar, lo podemos explicar mejor.
ver. Esto es muy interesante. Déjenme ver si puedo regresar. Voy a hacer un ratito la presentación. Muy bien. Aquí lo vamos a explicar un poquito esto sobre los cloruros, sobre el nitruro de calcio. Es un inhibidor que afecta principalmente a esta reacción anódica. Protege el acero de reforzamiento. ¿Por qué? Como les había comentado, hay un umbral de concentración del cloruro, el cual es el que, por decirlo así, gobierna el inicio de la corrosión. De tal manera que el nitruro atrapa ese cloro que está puesto en solución, incrementando el umbral, es decir, aumentando la concentración crítica. Entonces, supongamos que la concentración crítica era 0.4, con un diseño apropiado de proporcionamiento, podemos nosotros aumentar esa cantidad crítica de cloruro, de tal manera que el inicio de la corrosión se va a ir prolongando la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, hay algo bastante interesante, porque en la literatura se está buscando compuestos de sulfatos y con grupos funcionales de nitruros, de sodio, de calcio, de tal manera que estos sulfatos en un sistema hidratado de cemento, el sulfato les había comentado que absorbe el cloro, lo absorbe el cloro, y a la vez que va absorbiendo el cloro, va liberando nitruros, de tal manera que hay un efecto sinérgico, primero por la absorción de cloros, y segundo, por la emisión de nitruros, que va a reaccionar con los cloros que están en solución ahí. Es bastante efectivo ese tipo de soluciones que ahora se están proponiendo en sistemas híbridos. Los otros tipos de inhibidores afectan principalmente a lo que son las reacciones catódicas, de tal manera que, pues bueno, impermeabilizan y afectan la concentración de oxígeno en el sistema. Esa es principalmente la diferencia que existe. Tenemos una pregunta del ingeniero Jorge Takuri. Dice, mi pregunta es, ¿cómo se comportan los hormigones en las estructuras de acero actuales? Es decir, las losas prefabricadas de láminas de acero, ¿hay corrosión con el tiempo? Y si lo hay, ¿cómo se presenta? Por supuesto, como lo había mencionado aquí, termodinámicamente todas las aleaciones de metales de transición eventualmente se van a corroer. Lo que hacemos nosotros es prolongar el inicio de la corrosión y evitar que sus propiedades con las cuales fueron diseñadas se vayan afectando. Depende del tipo de material con el cual esté hecho. Lo que generalmente se hace es pues medir la velocidad de corrosión, se hay una medida de media celda para ver la velocidad de corrosión con respecto a un electrodo de referencia, y dependiendo de eso puede haber unos materiales disponibles y nosotros los comparamos en la serie electroquímica, de tal manera que podemos elegir un ánodo de sacrificio para estructuras que son mayoritariamente de acero o de algún otro aleación de metal de transición. De tal manera que lo que hacemos nosotros es que esta reacción electroquímica no se vaya hacia el acero, sino se vaya hacia el ánodo de sacrificio. Generalmente, cuando es acero, suelen poner ánodos de zinc, de tal manera que el que se corroe, el que se disuelve es el zinc y no el acero. Esa es una solución en la cual ha dado bastantes resultados desde el punto de vista ingenieril. Otras soluciones como recubrimiento generalmente incurren costos de monitoreo, porque
hay que frecuentemente ir a monitorearla, que el recubrimiento esté lo más sano posible para evitar una zona de concentración de corrosión. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice Aarón Villasís, pregunta, ¿cuál ha sido el avance más significativo hasta el momento en pruebas de laboratorio para la implementación de un concreto que se vea menos afectado por la corrosión? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Saben que en el área de materiales nosotros probamos, amamos el cemento, ¿no? De hecho, mi tesis lo hice en cementos, pero también probamos otros materiales y en la actualidad estamos probando un material bastante prometedor. Este material de aquí utiliza sílica y alúmina que puedes encontrar en rocas y lo que hacemos es activarla. Es un proceso similar a la formación de rocas. Son aluminosilicatos. Son aluminosilicatos, mientras que el cemento son silicatos de calcio hidratados. La termodinámica es completamente diferente. De tal manera que nosotros cuando lo hemos embebido en acero y la activación es alcalina, ha presentado muy buena resistencia a la corrosión en pruebas de laboratorio controladas, donde nosotros le hemos puesto una diferencia de voltaje de 6 voltios que es extremadamente alta y han protegido muy bien frente a otros sistemas que son los que están comúnmente disponibles en el mercado. Estos geopolímeros han sido bastante estudiados en otras partes y nosotros lo estamos desarrollando con materiales locales. Ahora, también hay el tema de la tradición, ¿no? De cambiar, reemplazar un material nuevo por otro. Lo que hemos hecho nosotros es mezclar las bondades del cemento y este geopolímero y hemos hecho cementos híbridos. De tal manera que tenemos una parte con silicatos de calcio hidratado y la otra tenemos silicatos de aluminosilicatos de sodio hidratados. Y han sido muy buenos protegiendo estructuras. Ahora, por supuesto, está en etapa de investigación. Lo que nos falta es investigarlas in situ, porque no es lo mismo el laboratorio, que es una prueba acelerada, no hay las fluctuaciones de temperatura, de humedad, de lluvia, lo que hay un año, que generalmente eso le llama la atención a los ingenieros cuando lo quieren probar en obra. El ingeniero Takuri nos pregunta también, y en los sismos, después de experimentar estos eventos, ¿cómo se podría solucionar? Dice, en las estructuras de acero específicamente. Los sismos, bueno, nosotros sabemos que los sismos hacen una carga a la cual el hormigón no ha sido diseñado, pero se afecta mucho más por el acero corroído, porque como les había comentado, este hidróxido de calcio se pone encima de la barra, de tal manera que esta interfase acero-concreto se reduce. El acero está corrugado porque tiene que estar plenamente adherido. Por supuesto, no hay una adhesión química, ¿no? Es más física, es más una restricción de espacio. Pero en el momento que esa interfaz es cambiada por un compuesto que no presenta las propiedades mecánicas del acero que originalmente fue diseñado, eso se ve comprometido. En un sismo, estos materiales son sometidos también a esfuerzos en los cuales arrancan este acero. Y si esa adhesión no está mejor dicho, está afectada, por supuesto que se compromete la estructura de manera muy, muy significativa. Dicho sea de paso, también se ha hablado muchísimo sobre el uso del agua de mar en las estructuras. Saben que en estudios que hemos hecho, nosotros, bueno, si no tenemos acero de reforzamiento, no hay problema utilizar agua de mar para beber, porque la corrosión ocurre en el acero, pero si no hay acero no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, si nosotros ponemos fibras, que generalmente se ponen para resistir el fisuramiento, si ponemos nosotros fibras de acero muy pequeñitas, de 1, 2, 3 milímetros, ahí nótese que aquí hay una zona anódica y catódica que se pasa, pero depende de la geometría. De tal manera que si son unas estructuras bastante pequeñas, la probabilidad de que ocurra cátodo y ánodo de una fibra se reduce y aumenta la resistividad de la estructura.
inclusive utilizando agua de mar o arena de mar. Muy interesante. No tenemos, creo, más preguntas, doctor. Queremos agradecer al doctor Mauricio Cornejo por esta magnífica exposición. Queremos también invitar al próximo mes, vamos a tener una conferencia sobre los nuevos hormigones y los nuevos retos que hay. Entonces, están cordialmente invitados. Nuevamente le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo, por compartir los conocimientos con el gremio de la construcción. Encantado, encantado. Sí, pues, muchísimas gracias y será entonces hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Pasen bien.